estamos en un nuevo episodio del podcast genérico. Y qué raro que esté haciendo esto yo, no me vean. Perdón. No se me queden viendo. Sálganse del sonido, quiero estar solo. ¿Qué onda, gente? Como ya vieron, la presentación fue por parte de Aime. Este es el episodio lamentablemente más esperado del podcast de cada año. No sé, Pero ¿por qué no te gustan, güey, el chile? No sé, güey. No es que no me gusten, es que como la gente... ¿Por qué genera tantas vistas? Como la gente es lo único que pide este episodio. Es como que, güey, hay mejores episodios en el podcast, Pero sinceramente. es que a toda la gente le gustan las cosas de terror y escuchar historias y todo eso. Ah, bueno, eso sí, o sea, a todos nos gusta un poquito de susto y de miedo, y más en esta época. Que este episodio se va a subir el 2 de noviembre, pero pues no importa porque es el último jalón del terror. Antes de empezar, ¿cómo les fue en sus fiestas de disfraces? Si es que tuvieron una. Claro que sí, tuvimos dos. ¿Y tú? Somos gente El chile popular. no tuve. Yo no tuve ninguna. Pero pues El otro estuvo día divertido los invitamos. mi noche de brujas, la verdad. Estuvo No. interesante. Nosotros, como somos gente popular, tuvimos 2 fiestas de disfraces. Gente popular. Populares. Los No populares. es cierto. Déjame de ver, nomás te peinaste. Pero sí nos divertimos. Los fifis. La que más me dolió fue la primera fiesta porque traía chingos de sueño. Ay, es que en esa sí nos desvelamos. Hasta como las 5 de la mañana y eso que ya no quiero ir. O sea, toda la fiesta estuvo chida, nomás ya al final como que ya vamos a... Es que ya teníamos sueño, o sea, estaba bien, solo que ya teníamos sueño, ya estamos viejitos, no estamos para eso. Ángel más. Ángel más y ya David de achacoso. El viejo. ¿No diste dulces, güey? No, me los comí yo. De Ay, güey. hecho, ayer que fuimos a la Se te fiesta, subiera azúcar, va, güey, él seguro. quería todos los dulces, el ridículo, y no eran para él, eran para los niños. Todos Hubieras- tenemos, y hubieras sí comió pedido- dulces. Todos tenemos un niño interior. todos dice el tenemos un niño puñetas. interior ¡Qué miedo! y de hecho los sacerdotes siempre tienen un niño interior. Interior o adentro de. Me quedé No pensando, necesitas explicarlo, por favor. para ser sacerdote necesitas saber cantar. No. No, Es que todos todos los solo tienen todos sacerdotes, talento. todos los sacerdotes cantan. Bueno, o hacen así Yo así una pendejada, mejor me sus caigo. cosas y se escuchan bien, no desafinan. Es que normalmente dicen que tu pito en un niño armoniza. ¿Qué? Mira, como es el Qué episodio... fuerte. Como es el episodio Es de lo que iba a terror, decir, hay mucho que hablar peor. cosas No dije terroríficas como esas, pero bueno. Gente, ya saben, este episodio es de sus anécdotas, es de Claro que sus sí. historias. Y vamos a empezar. Bueno, prima, Chendo, ¿cómo estás? Bien, excelente esta noche. ¿Cómo te la pasaste en Halloween? Pues bien, lo normal. No dando dulces. Bueno, Ari, ¿cómo te la pasaste? Sin un Pues- niño interior. Esperemos que no. No, ningún niño interior. Pero sí me la pasé bien. De hecho, estuve, No me puedo acercar más, mamón. Sí, puedes. Es físicamente posible. ¿Así? Sí. No, estoy muy pegado. Pero Bueno, sube tu volumen. el chiste es que me la pasé bien. ¿Y tú, Ángel, cómo te la pasaste? Yo me la pasé muy bien. Acabo de decir que soy un chico popular que fue a 2 fiestas. Ah, Pero dieron dulces de perdido en las fiestas. La Sí, segunda. sí había dulces. En la segunda. En la Ok. primera no sé. Ari, cuéntanos tu anécdota. Nadie me preguntó cómo estoy. Yo te pregunté. Espérate. No es Primero cierto. que nada, pues este podcast es de las historias de terror. Entonces vamos a empezar con Ari. Sí, Ari traía unas anécdotas. Todos tenemos anécdotas esta vez, de hecho. Recuerden, es anónimo, si quieren. bueno, las anécdotas son de personales, entonces serían anónimas, güey. Realmente, o sea, serían Entonces, ¿por qué preguntamos? Si quieren enviarnos y es anónimo. Pero son... Entonces, ¿por qué, güey? Pues no son anécdotas de Gracias. nosotros. No son anécdotas de nosotros. Gracias. Ya, chingada madre, cállate. Dale, ya puedes empezar. Bueno, principalmente una sí fue mía, a mí me pasó. Y esa sí es una anécdota, güey. Pero no es anónima. Pero no es anónima, o sea, porque me pasó. Puedes seguir. Bueno, estaba yo tengo aproximadamente como... Llevas 3 yo. cinco. Llevas 3 yo. Me vale madre, ya cállate. Dale, ya. Déjame terminar, chingado, cállate. Dale. Llevo aproximadamente 5 o 6 meses de ¿cómo se llama? De estar en segundo turno. Y pues sí pasan realmente cosas interesantes en segundo turno, ¿verdad? Entre ellas dicen que se aparecía una niña adentro de la fábrica. De hecho creo que lo había contado anteriormente, pero esta vez Lleven fue a un padre para que eche agua bendita y se lleve el niño. Por lo regular, cuando abren una empresa, también llevan a un padre, ¿no? Para Ajá. bendecir Sí, el área. ellos se los llevan. Sí, ¿Qué? también cuando compran una casa o cosas así nuevas o negocios y así, llevan un padre para bendecir todo. Sí. Porque hay un espíritu niño y el padre dice, ya chingue.
Híjole, No, ese pero espíritu. más bien es como que para que les vaya bien, ¿no? Sí, O es algo una así. bendición, o sea, Ajá, sí. Esa superstición de la buena suerte. Ujú. Sí, de que te va a ir bien solo por llevar un padre, no porque trabajes o cosas así. ¿no? Exacto. Pero bueno, y hoy sin, bueno, no hoy, hace relativamente como 2 semanas o 3, me pasó algo interesante, ¿verdad? Yo estaba haciendo una medición de una pieza y llegué con la persona que las mide. Oye, ¿sabes qué? Mídeme tal cosa. No, está bueno, que la fregada. Y dije, ahorita vengo, voy al baño y me regreso, güey. No, está bueno. Y en eso dicen que se quedaron 2 personas adentro del laboratorio, un laboratorio donde hacen las mediciones y todo eso, ¿no? Total, no, pues estaban platicando y la fregada. Dice la persona que hace la medición y la otra persona que desapareció un vernier. Un vernier es una cosa que hace para medir. Bueno, ya. es un instrumento de Es un medición. instrumento de medición, sin más, ¿verdad? Ujú. Dice que se perdió. Y se me hizo bien raro. Dije, no manches, ¿cómo se te va a perder? O sea, No manches, qué miedo. oh, chingado, déjame terminar, ¿no? Bueno, total. Fíjate que te lo cobren, no, hombre. Eso No, sí es que eso miedo. sí da miedo, güey. Eso sí da Está bien miedo. caros, Está güey. como en 1200, ¿no? No, hombre, güey, dan Más. como en 2000 bolas, güey, fácil. Pues son Eso industriales. Sí, son industriales, güey. Donde dijo el señor, es que lo dejé aquí, güey. Y ya no está, güey. Y luego dije, nada, a lo mejor lo escondió la otra muchacha que estaba ahí con ellos. Y ya nos salimos las 2 personas, ¿no? Ujú. La muchacha y yo nos salimos. Ah, pero ya le dije, oye, ya en serio, hombre, dile que tú fuiste la que lo agarró. Dijo, te lo juro por mi mamá, que no se lo escondí yo. Chale. Vergas, güey. Es Como como que que... dijera, te lo juro, pero mi mamá que está muerta y ahí observándonos. A la vez. No. Déjale pregunto. Déjale ajá, pregunto. si Digo, alguien no, se pasa, te, lo llevó. te lo juro por mi mamá que no lo escondí yo. Y es como que, no manches, no, ya, en buen plan. Dije, pues ya estamos aquí tú y yo, nada más, dime si lo escondiste o no. Me dijo, no lo escondí. Ah, no manches, digo, sí, no lo escondí yo. A la madre, dije, pues, ¿qué pedo? Ah? No, está bueno. Y luego ya me fui al laboratorio para terminar de hacer la muestra esa. Y me dice el vato, oye, pues, no lo encuentro, ya lo bajé abajo, que se me haya caído, lo que tú quieras. Y me contó la historia de que antes sí se movían muchas cosas, güey. Cuando estábamos en el laboratorio se movían cosas y que se oían, no sé, que se movían, no sé, pues objetos de ahí de la misma de esta, y que se movían las sillas. Una vez se movió una silla, dice también. Que estaba el señor así, midiendo otras cosas y se empezó a mover la silla, pero y pues no hay aire, güey, digo, está Sí, cerrado completamente. Ujú. Y no, pues le ayudé a buscarlo, lo que tú quieras, ¿no? Y le dije en un cajón, le dije, sería una mamada que estuviera el vernier aquí, adentro del cajón. No, voy abriendo el cajón, güey, estaba mero al fondo, güey. Es como que, vergas, güey. Y descubriste que eras adivino. Ya era divino, güey. No, pero fue Sí, es muy de su raza. es como que, madre, ¿por qué está aquí? No sé, o sea, yo no lo puse, me dijo el señor, es que yo no lo puse aquí. O sea, y a menos que mi cabeza ya no da para más. Pero te estoy hablando que el señor tiene como 45. ponle. Pero fue en ese momento, o sea, porque uno puede sospechar de que no, pues como son de varios turnos. No, es que fue en ese momento donde se perdió, güey. Fue en ese mismo momento donde se perdió todo el vernier, en ese mismo momento. O sea, güey, estoy hablando del lapso de 15 minutos, güey. O sea, y se me hizo bien raro. Y sí me empezó a contar más historias de que, bueno, dentro de esa misma historia, me Ujú. contó la historia de Ah, que el tan famoso paréntesis del podcast. Exacto, un paréntesis adentro de esta historia es que el señor falleció un hijo de él. Adentro de la empresa. No, adentro de la Yo empresa pensé que el señor había fallecido y me de que qué miedo entonces. Ay, sí ¡Qué da miedo! No, o sea, falleció un hijo de él, pero cuando recién nació, por una negligencia médica, realmente, ¿verdad? Y me dice que cuando cada cierto tiempo se mueven las cosas adentro de su casa y ven sombras, ¿verdad? Ujú. Que es ahí cuando dice, ¿sabes qué? Pues hay que visitar a mi hijo, ¿verdad? Ujú. Y el hijo como que le da señales como que, oye, se mueve, empiezan a mover cosas, a desaparecer cosas, dice, y ellos mismos piensan, la esposa y él, oye, pues hay que visitar al niño en la tumba, ¿verdad? Porque Ujú. principalmente es cuando empiezan a aparecer cosas, o a desaparecer cosas más bien, es cuando hay que visitarlo, ¿verdad? También en este caso de que creo que creo que el primero, bueno, hoy primero, es de los niños muertos, creo. No recuerdo, o sea, Amigo. es el... La festividad. entre la comillas. fecha luctuosa. Ajá, fecha luctuosa de los niños muertos. Y luego ya, el día 2 es cuando ya es... Sí, o sea, según en nuestra cultura, el 1 en la noche es la fiesta, es el Ujú. festival. Y el 2 es en los vivos,
a recordarlos y a Ajá. lo de las ofrendas. El 2 es para En todo general. general y el Ujú. 1 es para los niños nada más. Y creo que el 27 es para las mascotas, si no mal lo recuerdo. Más o Pero menos. esa sí fue mi historia, digo, o sea, yo tuve el contacto físico, ¿verdad? Bueno, físico entre comillas, pero estuvo medio curioso. Pero, o sea, fíjame, yo lo veo más de que, fíjate que suena más como que en vez de fantasmas, a lo mejor y son duendes, güey. Puede ser, digo, puede ser un fan. Puede ser. Es que te digo que es fantasma porque dicen que sí se aparecían cosas. De hecho, en un podcast anterior también de terror, conté que a las personas les estiraban el pelo, güey. Puede ser Les un movían las duende. sillas. ¿Mande? Puede ser un duende. Ay, sí, a las 7 de la mañana. Los fantasmas son de noche, puñetas. Puede ser en cualquier hora. Es un duende, solo está haciendo travesuras. Puede ser. Bueno, el chiste es que sí da miedo. Sí da miedo que se te desaparezcan cosas cuando las estás usando. Ah, bueno, sí. Eso sí da miedo, Ahí güey. sí. O sea, las estás usando y se te desaparecen como que, güey, lo acabo de dejar aquí, güey. O sea, y pues, no es como que tu memoria te falle o algo así. Porque dice el señor, es que pues la memoria no me falla porque él ve muchas personas. Y se acuerda que a qué persona le prestó tal herramienta, güey. Ah, mira, ¿sabes qué? Tú no me has traído, y sí me ha dicho, ah, mira, ese güey me debe una lina, Sí, un artículo. un artículo, no una herramienta. Y luego ya llega la persona, ah, sí, esa es la persona que me debía eso. Oye, no me has traído el día siguiente el artículo que te pedí. Y tiene una buena memoria el señor. Y se acuerda inclusive hasta de los nombres de las personas. O sea, es como que tiene una buena memoria como para que se le haya perdido. Ah, sí, lo voy a meter en el cajón para después usarlo. No, pues no tiene caso, digo, es un método que estaban utilizando ahorita, ¿verdad? En ese Sí, preciso es momento. algo que se está usando, sí. Exactamente, Ujú. digo, está medio curioso como quiera. Y esa fue la primera historia. Está interesante porque principalmente me pasó a mí. Yo voy por duendes. Yo, puede ser que sea duende. O sea, si me hubieras dicho que a más personas les tocó y han visto sombras, creo que sí estuviera más impactante. Porque pues estamos hablando de una fábrica. O sea, no Sí, sabes qué es lo que hay ahí. Si pueden ser Básicamente, Chano está duendes. diciendo que tu historia está bien culera. O sea, le falta Bien culero. le Le falta falta sabor. No, le falta comprobarme, o sea, decirme, no, es que en las cámaras se ve que de repente se apaga es y que lo... no había cámara, güey, es que no hay nada. O sea, Como no hay... dicen, pictures of didn't happen. Ah, mamón. O sea, fotos o nunca pasó. No, Bueno, ahora yo voy con la siguiente historia, que es creo que es la historia más larga que tenemos, nos la mandaron. Y bueno, con una larga a una corta, ¿o no? o no, Ari. Digo, Claro que sí. si ya te va a tocar, pues. Pues ya que, ¿verdad? Ya está ahí. Aquí va, déjate cuento. Bueno, es que hay puntos, aquí no debería haber punto. Déjate cuento algunas cosas rápidas. A mí me cuidaba una señora muy viejita llamada Blanca, la cual vivía en mi casa, donde vivo actualmente. Ella vivía gratis aquí, desde que yo tenía como 6 años. A cambio de que me cuidara, pues era la única condición de mi papá para vivir sin pagar renta de nada, ni luz, ni cosas similares. Entonces, esta casa es la más grande que tiene mi papá. Ya tiene una casa por cada hijo que tuvo. Poder adquisitivo. Y como yo soy la bebé, la última hija que tuvo mi papá, a mí me dejó la más grande, o sea, esta. Y la señora Blanca siempre me dijo que le dijera a mi papá que me heredara otra casa, que porque en mi casa pasaban cosas extrañas. Ella siempre me decía que no viviera aquí, que porque veía en la noche una señora caminar de repente. Mi papá odia a los animales. Solo tuvo un único perro que quiso muchísimo. Entonces la señora decía que muchas veces sentía que un perro le pasaba por un lado, o que sus perritos sus perritos que ella tenía empezaban a jugar como si hubiera otro perro. En esta casita mi papá tiene como 35 años con ella. Él la compró. Aquí se han muerto 3 personas de enfermedades y una de suicidio. Ok, me reí, pero no es porque por culero, sino a la madre. O Muchas sea, personas o muertas. sea, sí, las personas. En ese mismo mes. Madres. Entonces, siempre se ha dicho, muchas personas que viven en mi casa que sienten vibras extrañas. Mi papá no es creyente de nada de eso. Siempre dice que le dicen las mismas mamás los vecinos, que han escuchado cosas raras, o que la señora Blanca, la cual murió aquí, por cierto, les decían, pero mi papá cero cree en eso, neta, cero. Pero en los últimos 2 años, mi papá, entre comillas, vive con nosotros mi papá, porque ya es un señor muy grande, ella ya está casada y tiene un hijo, por cierto, para que sepan el contexto. Ujú. Ha dicho que cuando nosotros no estamos, escucha como si estuviéramos arriba caminando o moviendo cosas. Que cuando él anda pedo, es alcohólico mi papá, ha llegado a ver como cosas moviéndose, pero él creía que era por pedo.
bueno, al menos es pedo, pero Sí, sí. está pensando... Es consciente del, Ajá, es del consciente. desmadre que hay. Pero ya van varias veces estando sobrio que nota cosas extrañas. Una de las cosas más fuertes que le pasó a mi papá es que él tiene un florero caro de cristal, el cual pegó a una mesa de vidrio, literal, pegó. O sea, no sé, sí está pegado. Sí, sí, o sea, Desde estaba hace- adherido. Desde hace 17 años, desde hace 17 años que yo estaba chiquita. Para que yo no lo tirara y no lo rompiera, papá astuto. Entonces, mi papá llevaba años intentando despegarlo, pero neta, años. Entonces, un día, hace unos 3 años, antes de que naciera Niklaus, así se llama su hijo, Ujú. aún no vivía con nosotros. Se vino cuando nació Niklaus. Mi esposo y yo habíamos estado presenciando cosas muy raras. Y le dijimos a mi papá, y estaba diciendo como que de esas mamadas no existen, son puras pendejadas. Mira, eso lo dije yo como que metiéndole el contexto, y sí lo escribí como que son puras... Ay, güey, le pegué al micrófono. Son puras pendejadas. Le volví a pegar al micrófono. Es que ya saben que estamos grabando aquí a oscuras, así que por cosas de terror. Yo viví aquí solo 10 años. Yo viví solo 10 años sin nadie y jamás vi nada. Ella no vio nada nunca. Yo muchas veces le reté al diablo que se pareciera y jamás ha pasado nada. Hasta ahora. Ahora el micrófono se movió solo. Sí, sí. Ey, te están retando ya. Yo aquí no. Se mueve solo. ¿Sí? O sea, se movió y de repente nomás como que se quiso acomodó. caer. Ajá, Ajá. ¿cómo que se acomodó? Ok. Chales. Yo muchas veces retó al diablo y dije, si existiera algo ya lo hubiera visto. Entonces mi papá ese día justamente estaba intentando despegar su florero. Ujú. Ese, jajajaja, de nuevo, no pudo. Entonces mi papá dijo, si algún fantasma hijo de su puta madre está aquí, que me dé una prueba ahora mismo. Entonces se escuchó un ruido, no fuerte ni nada, solo un ruido. Pero como que se movió algo atrás de nosotros. Entonces mi papá cuando se estaba yendo, agarró sus cosas que había dejado para despegar el jarrón, y el jarrón estaba despegado. Sin ninguna manada abajo, o sea, como rastros de pegamento ni Ujú. nada. Como si nunca lo hubieran pegado. Entonces, él dijo que, cabrón, sí. Ujú. Y me dijo, O sea, expresó, Ajá. cabrón. y cito, yo sé que obviamente no fuiste tú, llevo 10 años intentando despegarlo, como para que tú puedas y yo no, refiriéndose a su hija. Ujú. Y desde ese día empezó a creer más en eso. Yo escribo, yo respondo, OLV. L-O-L. Mi esposo y yo hemos visto muchas cosas. Es que a ella yo le pregunté porque Ujú. en Instagram ella subía, que creo que ya no los tienes, lo voy a pedir, videos, pero para otro episodio, Ujú. donde literalmente sus muñecas se están moviendo, güey, en la madrugada. Como Carlos Slim. No. Mi esposo y yo mi esposo y yo hemos visto muchas cosas, pero jamás personas ni cosas similares. Pero muchos afirman que sí. Hace menos de un año pasó que estaba mi papá remodelando unas cosas. Entonces trajo un albañil y mi papá nos dejó en el centro. Él es el que maneja, nosotros no sabemos. Entonces dejó al albañil solo en la construcción. Entonces, cuando llegó, mi papá le dijo que si era su hijo, el muchacho de la casa. El albañil estaba en el jardín, no en nuestra casa. Pero toda la casa es de vidrios, no de paredes. Mira, esta es mi casa. Manda fotos, pero yo siento que estas fotos no debería subirlas porque está mostrando su casa. No, sí. No. Pero sí, básicamente nos muestra que, pues sí, su casa es de esas de ventanas grandes, de vidrios, es visible para nosotros. Entonces, el albañil le dijo que si era hijo del muchacho que estaba ahí. Ujú. Y mi papá le dice, ¿cuál muchacho? Y dice que él andaba en la casa y que lo ha visto por la ventana varias veces. Y nos encierra una fotito que dice por ahí. O sea, no, ahí no se ve nada, no dice por ahí se supone que se ve algo. Ujú. Y mi papá le dijo que no hay nadie en la casa. Entonces se asustaron a ver si no era un ratero. O sea, ese susto está lógico. O sea, se Sí, asustaron. es ese tipo de miedo de que, entonces hay alguien Ajá, hay alguien y adentro. puede estar robándolo. Pero no había nadie. Obviamente no había nadie. Y el albañil jura y perjura que había un chavo en la casa. Esa es su historia. Ella lo va a complementar que ella antes subía videos Ujú. donde literalmente estaba grabando sus muñecas porque tiene para acabar las muñecas de porcelana. Y no son como esos videos de que después de 15 minutos como que se ve un corte y se ve, no. Se ve como literalmente las muñequillas movían las manos, así como que... Como cuando un niño está jugando a esperar, que mueve las manos hacia enfrente y atrás. Así las muñecas de porcelana. Yo llegué a ver esos videos. Se los voy a pedir a ver si los tiene todavía. No manches.
Pero sí, esa es la historia de ella. Quiero suponer que es anónimo, así que Sí. no voy a decir nada. Pero pues ya dijiste el género. Pues, no tiene nada que ver el género. ¿Estás asumiendo su género Pues, acaso? igual- Será. Igual está diciendo que su esposo y su hijo y así, o sea, Pues sí, ya Un dijo que es hombre ella. puede tener un esposo y adoptar. Y Ah. aparte viven en un Ay, estado ok, donde las personas homosexuales sí ok. pueden adoptar. Fíjate que si nos preguntaran los miedos, a mí sería un miedo que me funaran en Twitter. En Y Twitter. luego en Twitter, o sea. Pero tú güey, ni tienes que nadie- Twitter, güey. ni Exacto. Por yo. eso, o sea, que de repente entra a Twitter, voy a usar Twitter, y de repente, Rosendo, que es mi nombre, funado, ¿por qué? Dijo que los binarios no valen más. Me encantó Rosendo, que es mi Que es nombre. mi nombre. Sí, pues es que no conocen Me llamo mucho. Rosendo. Rosendo Rendón. A ver, Aime. Ajuda, arriba al norte y abajo al sur. Cállate, Yari. Deja, yo me lo avento mejor, que ella se avienta al último. Pues No, es es que ella es la de la que dices. El audio. No, es la de propaganda, güey. O sea, porque es una. Ok, sí, Y vamos sí, a darle sí, promoción. Ay, no es por propaganda. No, o sea, yo No, dije- claro que no, vaya a la tienda, Yo no, dije- en la avenida 57. Yo dije. Pero no Ari, tiene que ya pagar. cállate por tercera vez. No. Yo dije No. que iba a ser por. No. Y lo vas a pagar este no sé, se me hace que. Como Ok, por 5 episodios. entonces, no va a o sea, aparecer Ari. para Es mi hermano. decir... Es O sea, un sí, mes yo con una semana, güey. Yo dije. Ya que se calle. Yo dije que va a ser propaganda para la tienda porque, pues, que nos cuente su anécdota. Cuéntala. Ok, bueno. La de la tienda. Sí, este me lo mandó, la chava se llama... Sí, voy a decir el nombre. O sea, ¿quiere que sea anónimo o no sea anónimo? No, es que le pregunté y me dijo que como yo quisiera. ¿Y que cómo igual- quieres tú? Que igual pueden ir a ver, pues, de lo Pues, que mira, vamos di su a nombre, hablar. porque a fin de cuentas, pues, nos dio el nombre de la tienda. No nos dio el nombre. Bueno, de pero la- vamos a mencionar. Ok. Ella se llama Lee. Tiene un local de venden ropa y accesorios, varias cosas. ¿Cómo se llama ese local? Ya, Pues, pues, en ya quedé y Acoros. todo. Ok. No, pero ¿cómo se llama? No, ya, ¿de lo dónde voy, ya está? lo voy a empezar Pero a sí, ¿cómo leer, se llama la ¿ok? tienda? ¿Cómo se llama la Se tienda? llama Black Soul. Vayan y lleguen Así está en patrocinio. Facebook. Nos está Ajá. patrocinando. Nos está patrocinando. No, es patrocinio. Pues si ya dijiste que venden. Ay, que tiene que vende cosas bien bonitas. Vayan Ay, a comprarle, promoción por favor. gratis. Tiene para niños y niñas. Mira, solo voy a decir esto para que alguien de aquí vaya. Tiene 2 playeras que no se ven nada otakus, pero con diseño de Hunter x Hunter. A la verga. Sí. Para que vayas, es que Ari. cuando Para que fuimos vayas. tenían Ufa. así. Es que está muy chidita porque tiene una playera que es la H, la J y la H, pero aquí como en la esquina del pecho. O sea, se ve muy, no se ve nada otaku. Muy nice, muy nice. Y atrás, Eatus. Una camisa de Hunter x Hunter. Pero Atrás va a sí, decir tienen, Eatus. tienen muchas cositas. Vayan a esa. ¿A cuál dirección y cómo se boutique. llama otra vez? No me sé la dirección, pero es en Acoro, se llama Black Soul. Ahí en Facebook está. Y Está en Facebook. es, Black Soul. es fanática del Marqués de Sade. ¿Por qué? Pues en toda la tienda hay como 4 libros de él ahí acomodados. Ah, de sí adorno. me dijiste. Sí. Bueno, pues déjala. No, yo Tiene no, la yo no tienda juzgo, yo bien no juzgo. bonita. A cada quien le gusta que le metan lo que quieran. ¿Qué? No Ok. estamos hablando de Es que en el eso. Marqués de Sade hay pura penetración y masoquismo. Ay, cállate ya. Pero yo lo del Marqués, no de ella. Respetos para ella. No sé Sí, quién es. respétala, ella es un amor de persona. Está bien. Pero ya Ok, cuenta la historia. Miren, lo que me mandó dice así. Yo tengo una muñeca de porcelana que era de mi abuelita, que en paz descanse. Total, yo soy de darle mucho amor porque siento que es como si mi mamá, entre paréntesis, o sea, su abuela le decía mamá, me estuviera cuidando y escuchando todo. Jamás me había despegado de ella por mucho tiempo. Yo la dejé en casa de mis suegros porque como estábamos construyendo en mi casa tenía miedo, se me apagó, miedo de que le pasara algo. En fin, la dejé todo un mes y pues llegaba al local, pero no iba a saludar a mis suegros, pues no estaban, en fin, la tienda, a ver, espérenme. Por eso hay que leer las Ya historias sé, antes. sí la habían leído. Va con Pero- H ay, a cállate, hola. cállate. Pero no iba a saludar a mis suegros, pues no estaban. En fin, la tienda cerca, pero no le hablaba, ya que se cierra la casa con candado, así nadie pasa. Ok, la casa estaba cerrada, así que no podía pasar, no veía a sus suegros. Ok, y la muñeca pues estaba con sus suegros. Hace un mes y medio mi cuñada me llamó, me gritó que fuera a verla. Es que hagan de cuenta que está, el local lo tiene ahí a un ladito de la casa de sus suegros, o sea, se conecta. Me llamó, me gritó que fuera a verla y cerré el local para checar qué pasaba. Me contó que desde que la muñeca estaba ahí, miraban una sombra pasar. No hacía nada hasta que ese día que me llamó, le movieron las sillas y luego volvió mi suegro a mirar una persona.
En fin, pasé por ella y platicándole del por qué los asustaba, en mi mente dije, bueno, te llevaré a casa de mi mamá. Ahí te cuidarán en lo que te puedo llevar a casa. O sea, ella platicaba con la muñeca. ¿Qué? Sí, Es que, o sea, es sí. que él dice que siempre se quedaba junto a la muñeca. Ajá, porque la muñeca se la dejó su abuelita. Entonces Ah, le ella, dejó una ella vibra bien platicaba cabrona, con la entonces, ¿no? muñeca. No, pues es que es lo que estaba hablando. Si pusiste esa atención, Ah, perdón. dice que cuando se murió su abuelita. Sí, no, su abuelita. Sí, ella se quedó con la muñeca. Ajá, porque sentía que la seguían cuidando. Ajá, la estaba cuidando. Bueno, esa noche la dejé en el local, no logré dormir. Hasta como las 4:48 porque estaba viendo videos. En fin, dormité pero tenía los ojos abiertos y la miré sentada en un sillón. O sea, no fue necesario que hablara o hiciera gestos, solo me hizo entender que ella quería estar conmigo. Solo conmigo porque me la regalaron a mí. Ya no se aparecen sombras en casa de mi suegro, ya duermo muy bien sin tener pesadillas o insomnio, me siento en paz, tranquila y la muñeca está todo el día conmigo en el local. Antes de salir a cualquier cosita afuera, le pido que me cuide mucho y que no deje pasar a nadie. Y hasta ahorita ya es lo último que le pasó. Y listo. Y me dice que pues la muñeca la tiene ahí en el local, que pueden ir a ver. O sea, en vez de dar miedo, creo que da como que ternura, ¿no? Sí. Sí, es algo tierno porque, pues, como Sí. que la resguarda, a fin o de sea, cuentas, aquí ¿no? lo que ella cuenta de miedo fue de que como no estaba con él, cuando no estuvo con ella, sus suegros y su cuñada vieron cosas en la casa de ellos, o sea, donde había dejado la muñeca. Y ya que está con ella otra vez, pues ya no pasa nada. Fíjate que esa historia me recordó mucho. Hay bueno, es entre serie y documental en Netflix de historias mexicanas. Ajá. Creo que de 25 minutos. O sea, no son para dar miedo, pero pues a mí me da todo lo que sea de miedo, a mí me da miedo. Entonces, dale cuenta que hay una historia, la primera historia habla sobre una muñeca, pero esta muñeca es la misma historia, es igual a la misma historia que contaste. Nomás que el asunto aquí es que la muñeca era posesiva. O sea, digamos, Ok. la muñeca no se podía quedar sin estar a un lado de la persona. Y digamos, no estaba a un lado de la persona, empezaba a hacer cosas, se movían las cosas, tumbaba cosas, de repente prendía, apagaba los aires, los Ajá. focos. Y ya después en esa misma historia te cuenta que según esto no era la muñeca, sino había un espectro. Lo estaba utilizando. Usaba el método que usaba era la muñeca. Ajá. Y pues la muñeca, su trasfondo es que sí, era una muñeca que se la regalaron a una señora y pues la señora ahorita ya tiene 2 hijas, ya tiene su esposo, ya está trabajando y todo. Nomás que sí cuentan eso de que al final fue un espectro. En el documental pues es de historias reales, o sea, contadas, historias reales. Y ya le cuenta que la persona real, o sea, no el actor, la persona real cuenta que ella sí sufrió mucho porque sí quería mucho a la muñeca, o sea, pero ella en un momento se dio cuenta que esa misma muñeca le estaba haciendo daño Ajá. a sus Lo seres estaba queridos. dañando, Entonces sí. ya empezaron a hacer con lo que los rituales de que pues, para sacarlo de su casa y que no sé qué. Y entonces creo que al final de la historia creo que se deshacen de la muñeca. Se deshacen de la muñeca, pero primero la purifican. La purifican Ajá. y luego ya se deshacen de la muñeca. Y aparece otra vez en la repisa. Puta madre. No, creo que al último lo que pasa es de que creo que el espectro se va, pero sigue estando aquí en el plano, según sale contando, pero según ya no están molestando a la Ok. familia. Sí, sí. Pero sí está muy interesante de que, digamos, si es un espectro bueno, o sea, o que no haga cosas malas, o sea, qué bonito que la siga cuidando de ese Ya sé, punto. es que esta lo único que hizo fue como que manifestarse porque quería seguir con ella. O sea, quería estar con ella. Sí, o sea, No, por no por por eso... algo así como tú dices, algo de que alguien la esté controlando, esté poseída o algo así. Pero por eso te digo de que mientras no... Bueno, pues dice que los suegros vieron cosas. O sea, tal vez fue su manifestación de que onta, o sea... Ajá, de que quería estar con ella. Quería saber dónde estaba y quería que estuviera ahí. Pero pues el asunto es ese, o sea, de que no vaya para más. Como ahí, pues se ve normal que se está llevando bien con la muñeca. Pero pues mientras no pase nada malo y que no le afecte nada a su familia, pues todo bien. Ajá, O sea, pues sí. mientras esté con la muñeca, todo bien. Sí, de hecho se escuchó muy pacífica. Sí, se escuchó pacífica, pero pues el berrinche ese sí se ve muy como que... Sí, como que en realidad, ahí porque la consintió, sino quién sabe qué Sí, hubiera que no pasado. se sabe qué se hubiera pasado, pero pues
si de verdad, porque muchas veces cuando se muere así un familiar y tienes algún objeto, de repente empiezas a, no se dice como ilusionar, ilusionar o cosas así. Se dice que tú pones la impresión de que, digamos, de que no, pues a mí me regalaron, no sé, un balón y ahí lo tengo. Y luego se muere, no sé, un tío mío, un familiar mío. Y yo digo, no, pues ese balón me lo dio él. Entonces yo tengo la impresión de esa cosa, de ese material. Pero pues aquí como dice que, o sea, no, bueno, yo no sé cómo lo verifican los objetos poseídos, creo que sí hay, pero yo no sé cómo, pero verificar que sea el familiar, porque muchas veces tal vez sea un espíritu vagando que nomás lo poseyó, pero pues sí es... Esperemos que sea solo porque es la muñeca que tenía su abuelita y ya. Ujú. Eso sí, esperemos sí, pero sí suena muy bonito, o sea, en el punto... Suena muy bonito solo por el hecho de que no estamos pensando que si no le hubiera hecho caso, tal vez cosas malas hubieran pasado. ¿Qué onda? Platícanos tu anécdota que traes ahí guardada. Déjame les cuento la anécdota. Ándale. Empieza así. Eran como las 11:30 p.m. y yo venía con un compañero del grupo juvenil al cual asistía para mi casa porque él era mi vecino. Entonces salimos tarde porque era tardeada de sketches y se hizo más tarde. Por donde vivimos está un campo de béisbol. Íbamos entrando a la acera de la banqueta del cuadro de pelota. No, es que lo puso junto y empezó con una a la acera. A la banqueta. Sí, esa es la banqueta del cuadro de pelota cuando Se vimos quiso ver pro. cuando vimos a una señora bajando de una calle. La señora estaba de blanco y nosotros no le tomamos importancia. Íbamos ya a la mitad y la señora traspasa la pared del cuadro, porque puso cuadro, del cuadro de pelota. Ah, es que en el béisbol hay... Sí, es que el cuadro de béisbol, en literal le dicen a todo el campo de béisbol. Solo que le dicen cuadro porque O está en forma de cuadro o de diamante, como dice él. El único problema de que Ari no sepa controlar su hija cuando toma es que tiene que ir al baño cada rato y mueve todo ahí. Ya está viejito, ya la pierna, ya la vejiga, no, ya. Ya vale madre. Bueno, va de nuevo, porque no estabas aquí, Ari. Pues sí te escuché. A ver, ¿qué dije? ¿A qué horas dije? No sé. Gracias. Dice, eran como las... en pocas palabras, estaban tarde. Era tarde, estaban dos personas saliendo de unos sketches. Y ¿Sketches? Aquí dice, sketches. Son Dice una tarde de sketches y se hizo Ajá. más tarde. en los grupos católicos y cristianos, Ujú, se eso conocen sí. como mini obras de teatro, así. Ok. Dice, por donde vivimos está un campo de béisbol. Íbamos entrando a la acera de béisbol. No, acera de la banqueta del cuadro de pelota cuando vimos una señora bajando de una calle. La señora estaba de blanco y nosotros no le tomamos importancia. O sea, ellos iban pasando y estaba el cuadro. Claro, porque alguien que vaya de blanco, Ahí pasando va, la noche, ahí va. no hay que darle importancia, Ahí claro. va. Íbamos, Mínimo, subconscientemente, ignóralo. Sí. Ahí sí. íbamos ya a la mitad y la señora traspasa la pared del cuadro de pelota. Nos detuvimos y bueno, aquí dice un nombre, o sea, tal vez dice la otra persona, dice, me dijo El nombre, qué bueno. dice, nos ¿Para qué lo detuvimos pone? ¿Para qué lo pone? ¿Para qué lo y me pone? dijo Lalo, ¿viste eso? O sea, el acompañante a un lado, el que estaba. Y dice, y le dije que sí. Le caminamos más rápidos y yo entré a mi casa, él a la suya, y esa noche soñé con esa señora. Me imagino que vivían juntos, ¿no? O sea, muy juntos no, o sea, Vecinos, como vecinos. eran ¿no? vecinos. Ajá, es que aquí dice que era vecino, por eso te dije si la contaba, pero... O sea, en pocas palabras, bueno, fíjate que eso a mí me pasó, pero a mí desapareció, o sea, lo que yo vi. Lo que yo vi les desapareció, pero ellos no, ellos, o sea, vieron que traspasaba un cuadro, literalmente un cuadro de campo, o sea, imagínate que fuera directo hacia ti, imagínate, Ari. ¿Cómo que fue? Vas caminando, Ujú. Los ojos de Chendo. vas caminando, Ayuda. no, vas caminando y de repente ves a una persona de blanco a lo lejos. De repente empieza a atravesar los muros o las cercas que estaban ahí cerca. Así, o sea. Lo curioso de esta historia, lo que llama más la atención es que soñó con esa persona. Digo que Ari no está en sus 5 sentidos ya. Está en sus 4. Güey, Yeyo. Yeyo lo tiró, estaba arriba de mí. Aquí no está Yeyo. Güey, Yerio se murió hace 2 días. El que ves ahí, güey, ¿sabes cómo se llama? Yeyo, la fusión. No, güey, nomás dilo al revés. Bueno, mira, ¿Qué? aquí va otra historia, que esta es el audio Ujú. que nos mandaron. Ujú.
Vamos. Si no se oye bien, ya es culpa del audio. O de Ari. Ah, chingada mierda. Mira, pues resulta que es así. La casa donde vivo la compré hace 5 años, pero esa casa ya había sido habitada. Total, yo el trato lo hice con el dueño únicamente por teléfono y por medio de una financiera. Voy a vivir a esa casa y a los meses, pues ya sabes, empecé a comprar cositas para mi casa, ¿no? Recuerdo que pasó uno de los señores esos que venden por las calles vendiendo cortinas, colchas y así. Y recuerdo que yo compré un juego de colchas. Y le dije al señor, venga por su abono los días lunes, después de las 5 de la tarde, porque es la hora que yo más o menos llego del trabajo. Y después me voy al gimnasio, entonces trate de venir entre 5 y 6 de la tarde. Así quedamos, ¿no? Total, se llega el primer lunes y el señor llega como a las 7 y yo ya casi me andaba yendo, ¿no? Entonces le digo, oiga, no le dije que viniera los lunes como a las entre 5 y 6. Dice, discúlpeme, pero es que vine como a las 3, pero salió su mamá y me dijo que usted llegaba más tarde. Dije, mi mamá dijo, sí, salió una viejita y me dijo que usted llegaba más tarde. Ya yo no hablé más con el señor, le di su pago y se fue. Al poco tiempo, pues ya me hago un poco de amistad con la vecina de al lado y le digo, oye, Pati, ¿tú conocías al dueño de esta casa? Me dice, sí. Y lo menciona, dice, sí lo conocí. Le digo, ¿con quién vivía? Dice, él vivía solo, dice, después vino su mamá a estar unos meses con él la cuidaba, dice. Después la señora enferma, fallece la viejita, dice, y él vende la casa y se va a Monterrey. Y yo me quedé así como de que, entonces la señora que vio el abonero, pues era la mamá del anterior dueño. Y ya, porque después dice su nombre y ya se pide un animato. Se le salió en el audio. O sea, Bueno, después de eso, dice que otra vecina también le dice que le platica lo que le pasó. Y la otra vecina le dice que ella ya había visto, o sea, que sí ha visto que cuando ella no está, que sí ve a una viejita ahí asomándose en su casa. O sea, pero lo que sí me sorprendió es el hecho de que la persona Físicamente la vio a la persona. Y le dio dinero, ¿no? No, Solo le dijo que no estaba ella y que llegaba más tarde. Mames, qué pinche miedo, Yo también güey. cuando escuché el audio me quedé como que, ay, güey. Pero obviamente es fácil decir, no, que se ven sombras o así. Pero que literalmente tengas contacto y te abra la puerta y diga, no, más tarde venga, es mucha la madre. El miedo es que tenga el concepto de tiempo, o sea, que sepa qué horas es. ¿Cuánto tiempo lleva ahí esa cosa? Me imagino que fue en la tarde, Me güey. puse chinita. O sea, me imagino que fue en la tarde, 5 o 6 de la tarde, me imagino. ¿No güey. escuchaste? No. Dijo que a las 3 había llegado el abonero, fue cuando salió la viejita a decirle que llegaba ella más tarde. 3 de la tarde. El hocico. Ya, estoy bien preocupado. A las 3 de la tarde, güey. Un fantasma a las 3 de la tarde, güey. Güey, es que es preocupante, güey. Y que sepa que eran las 3 de la tarde. Es que el hecho de que sea tarde, güey, es que significa que el fantasma es muy fuerte, güey. O sea, no, buen pedo, hablando en serio. Pues, Ari, en ya cuestión- está como que pedo. Hay que ver. Sino que, Es que la verdad, o sea, tú sabes también de eso, ¿no? O sea, tú sabes de que un fantasma en la tarde es demasiado fuerte. es menos común, o sea, sí, Sí, claro. es muchísimo menos común. O sea, no por lo que está diciendo, sino por cómo está, se me hace como Es que a Ari le gustan mucho estos temas y se expande mucho ahí, pero o sea, Sorry. no está pedo. No, No está o sea, pedo, me da chorros de intriga el hecho de que sea a las 3 de la tarde. O sea, a las 3 de la tarde es como que... No es común. Principalmente a las 3 de la tarde, como Es más dicen los común en la creyentes... noche. Ajá, aparte. Y como dicen los Todavía creyentes... más común a las 3 Déjame de la terminar. madrugada. O sea, a las 3 de la tarde murió Jesús. A lo que dicen los creyentes, ¿verdad? Y la hora contraria se supone que es a las 3 de la mañana, que Ajá. es lo de... Cuando ahí salen todas las almas y Exactamente. todo. Por eso me da más pendiente el hecho de que sea a las 3 de la tarde, o sea. Pero Y lo que me da más emoción como que, madres. Lo podemos ver a lo mejor como que el espíritu, como el espíritu bondoso, por eso se le Sí, o sea, Sí, puede ser, digo, es Como una la muñeca opción. de Eli, Ándale. que yo sigo diciendo lo mismo, solo porque la consintió, la trató bien. Si no, hubiéramos tenido un choque. Sí. Mierda. Pero lo curioso de esa señora que Ah, apareció. Antes de eso, mándale un mensaje a Eli que no escuche este episodio en tu tienda para que no me escuche la muñeca. Porque Pero- se van a dar una patada a la muñeca si me ataca, algo que no le hicieron a Chucky. Ok. O sea,
Gracias, ahora no podemos ir a esa tienda. No, sí podemos. Soy yo el que está diciendo que es peligroso. Me da más miedo a mí la muñeca que el... Que yo. que la fantasma de las 3 de la tarde. Es que el asunto del fantasma de 3 de la tarde es de que, aparte que fue amable, yo digo que para que tengas un concepto así de que puedas salir, abrir la puerta, o sea, tiene mucho tiempo. ¿Me explico? Sí. Tiene mucho tiempo. Entonces, pues ya sabe todos los alrededores y todo eso. Pues se conoce la casa de Piapá, me imagino. Sí, Digo, pues también. ya debe ir hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿Tú tienes otra anécdota? Ay, me pegué en el micrófono. ¿Tú tienes otra anécdota, no, Ari? sí. Tengo 2 más, de hecho. Bueno, la si, leo tal cual, ¿verdad? si escuchan un enorme ladrido es porque yo se subió a la cama y ahora se está acercando. No, Ari, no lo toques porque se va a enojar. Entiendo, ya se fue. Bueno, no está larga, pero sí está interesante. Le voy a leer tal cual. Dice: desde niña he soñado con muertos anticipados que finalmente ocurren. Pero hubo un par en especial que casi me matan de un susto. En este caso son sombras, ¿verdad? Que vienen a buscar a las personas. Fue un... ¿Qué pedo? Tú sigue hablando. Fue en un hospital, en el ISSSTE, marca ella, ¿verdad? Mi madre fue hospitalizada y tuvo que pasar la noche y yo con ella. Había una señora al lado de la cual le habían dado de alta, le iban a dar de alta, ¿verdad? Al día siguiente. O eso habíamos escuchado de la boca de la misma señora. Pero esa noche me había quedado dormida en la silla junto a mi mamá, porque estaban en la misma cama, ¿verdad? Eran vecinas de cama. Dice que entreabrió los ojos en un momento y que vio a alguien cerca de la cama de la persona que estaba de vecina de su mamá. Dice que pudo observar, de hecho literal la vio enfrente de la cama. Y cuando abrí más los ojos logré enfocar solo una figura de una persona sin rostro, como una sombra, sentada a un lado de la cama de la persona, ¿verdad? Fíjate que eso pasa mucho. Y solo pensé que no debería moverme y quedarme quieta para que esto pasara, ¿verdad? No sé en qué momento volví a quedarme dormida y mi madre me despertó y me contó que había operado a la persona de emergencia y nuestra vecina había muerto en esa misma noche. Ay, güey, se murió. O sea, se murió en ese mismo ratito, en ese mismo lapsus, güey. O sea, en la noche la operaron de emergencia, güey. Dijo la señora, ¿sabes qué? No, pues mañana me dan de alta y la fregada, ¿no? Y dice que al día siguiente ya la despertó su mamá y pues falleció, ¿verdad? Dice que cuando vio la sombra sobre la cama de la señora, ya no estaba ahí la señora, ¿verdad? O sea, nada más estaba la pura sombra, Eteria. ajá, a un lado de la cama de la persona. Cabe recalcar que en medio de la historia de Ari, Chendo se asustó porque tiene un nuevo producto, para no decir marca. Es que ese no estaba aquí, estaba en la sala. Un spray. Un spray que automáticamente de repente avienta pues spray para que huela rico. Te escupe. Pero esa madre no te lo avienta delicadamente, Ah, vibra y mueve pum, todo. ajá. Y tiró y Chendo se escamó. Yo voy a contar la que te mandé a ti, Ari, porque ya te aventaste eso. Que de hecho sí me gustó eso de que veía la sombra y ya había fallecido. Algo parecido le pasó a un amigo de nosotros llamado Chris. Espérate, antes de que... Yo te iba a comentar, cuando dijiste eso lo de sin cara, significa algo, ¿no? O sea, pero ya que me dijiste que murió en ese momento. Entonces, ese era un espíritu que se queda ahí vagando. Sí, Supone que se veían. puede ser a lo mejor, o no sé, la muerte en sí, de que iba a buscar a la persona, o a lo mejor la persona que se estaba viendo como que, madre, yo estaba ahí. O sea, puede ser cualquiera de las dos cosas, pero dice que no tenía cara. Pero pues lo vio con el rabillo del ojo. Sí, de rojo. Fue con el rabillo del ojo. O sea, como que así como que como las historias de los hombres sombra, güey. O sea, tú lo miras con el rabillo del ojo, y si tú lo ves o ves una sombra con el rabillo del ojo, significa que pues, ya valiste madre. Literal, güey. O sea, porque se supone que los hombres sombra son malos, güey. Son personas que, bueno, sombras o entes que atacan a las personas, güey. Ahorita que me dijiste lo de entes, se me ocurrió algo sobre darle valor intrínseco.
Valor intrínseco a las cosas. Sí, al espíritu. Bueno, vamos a cerrar con esta historia ya. Ya ¡Uh! 40 minutitos creo, así que ya. El mejor capítulo del podcast, según Ángel. No. Por eso es el Porque mejor. no está grabando. ¿Para qué le mueves, Ari? Eso sí daría más miedo. O sea, yo sé que eres antisemita, pero cálmala. Y vamos a cerrar con este. Obviamente hay muchas más historias. Después habrá otro. Tal vez más adelante. Bueno, pues me sucedía cuando tenía entre 15 y 20 años. Que constantemente, estando solo en casa, siempre en la compu o así, ¿Cómo empezaste la historia? pues me sucedía cuando tenía entre 15 y Oh. 20 años. ¿Qué sucedió? ¿Sabes qué entendí? Que se suicidó. ¡Hola, ver! Por eso por eso de volada volví a preguntar. A ver, No, Chino, repíteme por favor, yo juego con él todos los martes. No me digas eso, güey, lo miro todos los días. Eso es una boca. Yo lo llegué a ver, ¿no? Me lo encontré en Él me Walmart, contesta, güey. Me lo encontré en Walmart, güey. En la Deja sección tú, de juegos de güey. mesa, güey, no mames. Vergas, güey, qué pinche No me hagas miedo, esto. güey. Tenía entre 15 y 20 años A la verga. y constantemente estaba solo en la casa. Siempre en la compu, así. Yo tenía la puerta cerrada. De pronto, hacía lo random, se abría la puerta. Yo pensaba racionalmente, una corriente de aire. Quizás fue porque tengo prendido el aire y la diferencia de temperaturas del aire caliente de afuera produjo algo, etc. Pero realmente no había una explicación racional. Así que me limitaba a decir, mendigo fantasma, ciérrale que se sale el aire. Y a veces la puerta se cerraba. Y yo así como que, gracias. Qué buen servicio. O la tele se prendía sola, nomás porque sí. Sabía que la tele era vieja. Y a veces se le quedaban los botones pegados. Así que lo que pensaba de esa manera era que pues, por una tele vieja, pues, los botones se quedan pegados. Fue raro porque solo jalaba con control. Y el control estaba ahí nomás en la mesa sin que nadie lo tocara. Y la tele igual se prendía. Y yo, bueno, gracias por prenderla. Igual iba a ver. Como que él trataba de sacarle la comedia porque si no el miedo lo consumía. Sí, el miedo te come. Cosas así siempre las tomaba con humor. Pero, pero la vez que sí me saqué bien gacho de onda, fue una vez que iba tarde a la escuela, me subí a la combi y olvidé por completo el dinero. A pesar de que ya da miedo. ¿Que no tienen dinero? Y subirte ya a la combi. Exacto. Y cuando ya estaba arriba, le dije al chofer, ahorita le pago. Y madres, pensé, ¿cómo le hago ahora? Y se metió un vergazo echando. Y cuando ya tocaba bajarme, un señor de al lado me dijo, ten, no traes dinero, ¿verdad? Y yo de, no, gracias. O sea, no, punto, gracias, porque sí acepto el dinero. Y me fui a pegarle al de la combi. Me volteo para darle las gracias al señor y ya no estaba el señor. Solo estaba un asiento vacío. Todo el camión estaba lleno. Y el asiento vacío era donde estaba yo. Y pensé, a lo mejor ya se bajó. Pero cuando me bajé, no había nadie en la calle, ni siquiera cerca. Y pensé, a la madre, no pudo haber sido tan rápido. Esa fue la historia. O sea, mínimo le dio dinero al fantasma. Sí. Ya es una enorme ganancia. O sea, se lo encontró en un autobús. Bueno, que se subió, no traía lana. Ujú. El autobús estaba lleno. Y él se sienta otro señor. Y el señor le dice, ten, no traes dinero, ¿verdad? Y le da dinero para el camión. Y el vato le dice, gracias. Se para pagarle al chofer, camionero, ujú. al chofer. Voltea y todos los asientos siguen llenos. Excepto el de él y el de al lado. ¿No sabe de qué color iba vestido? Fíjate que no lo menciones. Porque tú lo conoces. No, es que a mí me llegó... Sí, pisteamos como, juntos. como ahorita les comenté, a mí me pasó algo similar, pero creo que ya lo había contado, pero así rápido. Yo me encontré a... O sea, yo estaba con un grupo de amigos, o sea, 2 amigos, y íbamos de regreso por donde está ahorita el centro militar. Grupo, puñetas. Son más de 3. No es un grupo. Ari, ahorita eres gracioso. Bueno, donde está donde eran los terrenos de la feria. Antes había una parada de autobús ahí enfrente. Sí. Entonces, un día de regreso, llegamos a pasar y ya le cuenta que estaba un señor de blanco sentado en la parada de autobuses y un señor pidiendo dinero. No más que nosotros íbamos caminando y ya le cuenta que el señor nos dice, no, disculpe, no tienen una moneda. O sea, nos pedía dinero y nosotros nosotros nomás dijimos que sí teníamos. Nomás que nosotros dijimos, no, pues no tenemos nada, no sé qué. Y luego El típico, no gracias. Ujú, Ajá, no, no. gracias. Y luego nos fuimos. Y luego de repente un amigo dijo, no hay que ser malos, hay que darle pues de perdido poquillo dinero que tenemos.
Nos volteamos y ya no está la persona de blanco y ya tampoco está el que pedía el dinero. O sea, así, o sea, volteamos y ya no estaba. De esas de que ni se alejaron como para... Ajá, que fueron corriendo o sí, algo. o sea, dale cuenta que nos alejamos y luego vimos que no está y nos fuimos corriendo. Porque dijimos, no, o sea, no nos vamos a quedar. Sí, a huevo, yo haría lo mismo. O sea, Bonito sanito. pero sí, y dale cuenta que en ese entonces, los terrenos de la feria, podías ver a alguien corriendo. Sí, porque se veía amplio. Amplio. Ajá. Y Sí, igual enfrente, igual en los terrenos de la feria. no te podías esconder tan rápido. Ajá, entonces también escucharíamos los pasos correr. Entonces volteamos, no había nadie y nos asustamos, corrimos. Y como la casa de un amigo vive por ahí, entonces nos fuimos a su casa. Porque siempre están de blanco. Muchas veces tal vez sea la representación del diablo o tal vez sea... A ver, de blanco, güey, déjate mamadas, güey. Hay algunas culturas que así es. De hecho. En Japón, los espíritus blancos son los más peligrosos. Sí. Pero bueno, Aime, ¿qué te pareció este episodio de anécdotas de terror de la gente? Me gusta mucho, es el que más me gusta. ¿Cuál es tu episodio? ¿Cuál es tu anécdota favorita de las que El hablamos? 247, decía. Mátate solo. ¿Cuál es el mejor, el que te gusta más, el capítulo del podcast? Ah, ¿cuál es la Creo que anécdota del que te gustó audio. más ahorita? La del audio. Sí. Es que la del audio sí estuvo bien rara. Ajá. ¿Tú, Ari, cuál es la anécdota que más te gustó de este episodio? No, yo no puedo decir el otro. ¿Cuál otro? El del año pasado a mí me gustó mucho Ah, y me dio chorros de miedo. Porque puede que me pase a mí. La contó un amigo. No me acuerdo si. Bueno, sí, no. Le podemos decir su nombre. Sí. Oke. La de la computadora. Ah, Ah, Hombre, ok. está vayan a ver el video, por favor. bien peligroso. Bien peligroso. No, a mí me gustó mucho lo que me pasó, güey. Me dio intriga, güey. Y quería seguir buscando más cosas, güey. Porque... Son duendes. Bueno, Sí, son puede duendes. ser, digo, puede ser. Ya, güey, yo fui y te iba a dejar algo, pero lo escondí. A la verga, adentro de la planta con guardias, güey. Este cabrón, güey. Los lugares normales que onda ya. A la verga. Bueno, Chendo, ¿cuál fue tu historia favorita de este episodio? Ya sabemos que la de que te gustó mucho. La de este episodio, tal vez es la de nuestro amigo. Sí, dijo que quería el nombre, ¿verdad? No. El último. No dijo ¿No dijo nombre? Ok. La del camión, el del camión. No, la de camión fue la mía. La de él fue el camión. Bueno, esa fue Ah, fue ok. la más... Fíjate, irónicamente, a mí mi historia favorita fue la de Lee, la del muñeco. Pero porque yo sigo con esa intriga de que, ¿qué pasaría si ella no hubiera consentido a la muñeca? madres. Si no lo hubiera dejado con ella. Ajá, si no lo hubiera seguido el juego, a lo mejor sí hubiera sido más peligroso. Y me da mucha curiosidad eso. Pero por favor, Lili, sigue consintiendo. Lee, sigue consintiéndola, sigue tratándola bien. Y a lo mejor está dando suerte, no sé. Pero. A sí. lo mejor y le está dando suerte porque vende muy bien. Vayan a comprarle, por favor. Tiene cosas bien bonitas. Tiene una playera de Hunter x Hunter. Tiene. A lo mejor ya la vendió porque vende todo lo que tiene ahí. Entonces, Fuck. es de buena suerte. Fuck. Sí, tiene cosas de anime, de rock, en general ropa normal. O sea, no tienes que a huevo ser un fanático del anime o de la música rock para decir, no, pues no voy a ir a esa tienda. O de Leatus. Sí, está chidita la tienda. Tiene unos adornitos ahí que están entre la ropa que me gustaron mucho. Voy a buscar un meme de que, no, míralo, teniendo capítulo otra semana, no como el otro de Leatus. Bueno, gente, esto fue todo por el episodio de hoy. Nos vemos ahorita que diga bye. Va a haber un pequeño. Y un ladrido. Ahorita ladrido. Un pequeño hiatus. En lo que yo me ponga a poner ahí de tener grabación, pero igual se despiden todos los demás. Nos vemos, gente. Bye. Bye. Ya empezaste con tu...